Ah, hola. ¿Cómo les va? ¿Bien? Me alegro. Buenísimo. Buen lunes, buen inicio de la semana. Antes de iniciar este nuevo ciclo de charlas, de lecturas, voy a continuar con la parte quinta de Bestial entre las flores de Reinaldo Arenas. Pero antes de eso, le quiero agradecer a tantísima gente que viernes a la noche, sábado y domingo, en diferentes eventos y inauguraciones de arte y eventos sociales, me pararon y me dijeron: ¡Hey! ¡Qué bueno que están los ciclos! Son súper interesantes, los escuchamos. Soy fanática de las previas, tipo, o ¿cuánto sabés? También me sucedió de estar en la calle caminando con el libro en la mano y gente me dijo: ah, es verdad que lees a Reinaldo Arenas. Y digo: sí, esto es lo que está sucediendo ahora, es como, realmente lo estoy leyendo, no es una pose, tipo agarro un libro y no, realmente, tipo, si me encontrás en el colectivo, seguramente voy a estar leyendo esto. Así que es un feedback. Así que, bueno, y también me encontré con otros usuarios de Facebook que comenzaron a hacer también ciclos de lecturas. Así que bienvenida a la competencia. Está buenísimo que, bueno, que todos leamos. Y bueno, si esto sirve para que haya imitadores, tipo genial. Así que, adelante. Así que, pero bueno, sepan que el primero y el auténtico es este. Así que, bueno, después de todo esto, voy a apoyar el celular, el iPhone. Ah, también me dijeron: che, ¿por qué tenés que decir iPhone? Bueno, es celular. Pero bueno, también es como el tono también, ¿no? Así que, bueno, acá está el libro, como siempre. A ver si una editorial me regala libros. Y vamos a empezar con la parte 5 de Bestial entre las flores. Bueno, con una luna que solamente enseñaba los bordes y que de vez en cuando se arrepentía y nos enseñaba nada, seguimos escondiéndonos entre aquellas penumbras y matojos. Sería muy tarde cuando Bestial se detuvo y, soltando un resoplido, dijo con voz que a mí me pareció muy baja: «Háblame de tu abuela». Yo empecé a hablar y, aunque no sé por qué, también lo hice en voz apagada. Mucho había de semejanza entre abuela y mi madre. La misma brutalidad en los gestos, la misma forma de manejar las palabras indecentes, la misma manera en el andar y al retrocederle la nuca a los pollos. La misma forma de tratar a patadas a los animales y, cuando rezaba, la misma postura suplicante y cobarde. A la hora de comer, cuando mi madre y mi abuela se sentaban a los extremos de la mesa, con el candil en el centro, todos podrían decir que se trataba de una misma persona desdoblada. Yo mismo, en esos momentos, me hubiera confundido al llamarla de no sé por qué la abuela siempre escogía la esquina de la mesa donde llegaba el mantel. Sin embargo, una diferencia existía entre las dos y bastaba para ensombrecer todas las semejanzas. Mi abuela era brutal, pero astuta. Mi madre solamente era bruta. En realidad, mi madre no era nada. Había tomado de mi abuela las cosas que se veían y eran fácil de imitar, la brutalidad de sus gestos y palabras, pues lo demás estaba como escondido, y yo pese a un gran tiempo sin descubrirlo. Por eso no odiaba tanto a mi madre como a mi abuela. Ella, mi madre, era como un pedazo de tierra donde lo mismo se podía lanzar un escupitajo que sembrar un árbol. En ese pedazo de tierra, mi abuela no lo hacía más que lanzar escupitajos. Por eso a ella, a mi abuela, sí la odiaba. Ella sabía lo bueno y lo malo y hubiera podido escoger. Según me habían dicho, en otros tiempos había sido bilonguera y hasta había tenido relaciones oscuras con un cocodrilo que cantaba.
Pero, sobre todo, la odiaba porque ella también me odiaba. Mientras que para mi madre yo era solo una molestia. Para mi abuela era una basura inútil. Y su opinión tenía más importancia. A mi abuela todo el barrio la respetaba y, aunque nadie la saludaba, cuando salía al camino real la gente se asomaba a las ventanas y algunos salían al patio. Oí decir una vez que mi abuela sabía escribir y que el tronco de una ceiba tenía enterrada una botijuela llena de oro. Pero de todos sus misterios, el que más me atraía era su manera de cuidar el cantero de los clavelones. Había que ver la atención que ponía en el cuidado de aquellas flores que eran las únicas del barrio. Dicen que para hacer el cantero trajo la tierra de muy lejos y que luego de regar las semillas se tiró a un lado y no se levantó hasta que empezaron a convertirse en diminutos aguijones verdes que poco a poco se abrían paso por entre la tierra removida. Todas las tardes, abuela obligaba a mi madre a dar 3 viajes por agua para regar los clavelones, pero no dejaba que fuéramos nosotros los que se la echáramos. Con las latas junto al cantero se quedaba un rato mirando las matas y luego, con las manos, la iba esparciendo el agua como lluvia fina. Después, a gatas sobre el fango, limpiaba los tallos, eliminando, entre maldiciones, algunas hierbas diminutas que habían surgido durante el día. Mi madre entraba en la cocina y empezaba a servir la comida, y yo, antes de que abuela me ordenase, con una mirada implacable, desaparecía por el corredor y me iba a trancar los terneros. Cuando regresaba ya oscurecía. La figura de la abuela, todavía encorvada sobre los clavelones, adquiría entonces dimensiones extrañas. Parecía derramarse sobre las flores. La oscuridad se encargaba de formar con ella y las plantas una sola silueta, que semejaba un árbol desconocido condenado a crecer en forma invertida, con su copa entregándose en el fango y en el tronco muy oscuro perdiéndose en el cielo. Al poco rato entraba la abuela en la cocina, entonces se encendía el candil y ella misma repartía la comida con las manos bañadas de tierra. Siempre algunas mariposas de las hojas se le quedaban enredadas en la cabeza y caían en la sopa. Después los 3 íbamos al corredor y nos recostábamos en los taburetes frente a la noche. Al poco rato nos llegaba, flotando en la oscuridad, el olor de los clavelones. Los 3 aspirábamos fuerte y era como una recompensa. Una noche quise seguir tragando aquel olor y al rato de acostarme, cuando empezaron los resoplidos de mi abuela, me deslicé despacio y llegué hasta los clavelones. Me incliné hasta tocar con la punta de la nariz los primeros pétalos y el olor fue tan violento que levanté la cabeza y retrocedí unos pasos. A esa distancia me agaché y me quedé muy quieto, disfrutando. Ahora empezaba a destacarse en la penumbra como una bandada de diminutos cocuyos que saliesen de la tierra. Las flores no soltaban olor solamente, sino un resplandor brillante y verdoso. Cada flor fue mostrando matices de luz de acuerdo con su color y de pronto me pareció que del mismo suelo brotaba una corta lluvia de fuegos artificiales. En ese momento, y sin saber por qué, miré hacia mis espaldas. Como un pájaro de enormes alas inmóviles, abuela estaba detrás de mí, envuelta en la oscuridad y en una sábana. Me observó durante un tiempo. En su cara y en todo su cuerpo me pareció ver una gran tristeza, aunque quizás solo fuera los efectos de la noche. Muchacho, dijo luego, camina para tu cuerpo y acuéstate. Y yo fui y me acosté. Cuando desperté, me fue imposible precisar si todo había sido un sueño o si en verdad había estado en el cantero de los clavelones. Por eso, a la noche siguiente esperé que todo estuviese tranquilo y que los ronquidos de abuela ahuyentaran a los ratones del techo. Entonces, con gran cautela, fui hasta el cantero, me incliné sobre los clavelones y aspiré fuerte. Disfruté del olor,
pero era el mismo que todas las noches nos llegaba hasta el corredor, no más fuerte, no insoportable. El viento, como siempre, agitaba los tallos y un frescor muy grato me subía a la cara. Pero los tallos y un frescor muy grato que me subía a la cara. Pero no vi las luces, solo los colores de los clavelones destacándose pálidamente en la neblina. A la madrugada, cansado de vigilar, traté de incorporarme, pero me fue imposible. Alguien tenía puesta una mano de entierra sobre mi cabeza. Muchacho, dijo entonces mi abuela, y retiró la mano, vete a dormir. Yo me levanté y al mirarla noté una tristeza mucho más increíble. Venía esta noche pegada a todo su cuerpo. Tartamudeé un poco, tratando de hablarle, pero ella volvió a extender la otra mano de tierra y, poniéndola sobre mi cara, dijo: creo que voy a tener que matarte. Enseguida me fui a la cama. Muy temprano me desperté, molesto, por los diminutos terrones que habían dispersado por toda la sábana. Eran la prueba de que por lo menos esta noche no había soñado. Después, todo ha seguido como hasta hoy, y yo, defraudado por los clavelones y sin olvidar la amenaza de la abuela. Me fui olvidando del cantero y hasta empecé a parecerme a mi madre. Todo esto se lo dije a Bestial y comencé a hablarle de mí y de mi madre, pero parece que no le interesó. Interrumpiendo la conversación, dijo, soltando una gran carcajada que silenció las alimañas de la noche: ¿y cuántos maridos ha tenido tu abuela? Háblame de sus maridos. Pero yo nada pude decir, y en silencio anduvimos por el Sao, cansados, a la luz de la luna, codornices dormidas y comiendo las crudas. A las más chicas, Bestiales arrancaba las plumas sin retroceder el cuello y se las tragaba vivas. 6. Durante una semana no volvimos a la casa. Lo pasamos investigando el monte. Por las tardes íbamos al río y nos bañábamos hasta que llegaba, de pronto, como siempre, la noche. Entonces empezamos a averiguar qué guardaban las piedras en las calas que escondían dentro de la tierra. En una encontramos un nido de alacranes jóvenes sobre un pájaro podrido con las patas amarradas por una cinta negra. Bestial levantó el pájaro con los alacranes y, uno a uno, los fue destripando, pero no se los comió. Le desarmó las patas al pájaro y lo lanzó al aire. «¿Y tu abuela?», me dijo mientras el pájaro caía sobre la piedra sobre el río, «sale mucho de la casa». «Sí», le dije, «algunas veces se va por la mañana y no regresa hasta el oscurecer». «Ah», dijo, y salió corriendo hacia la arbolada. En la arbolada cantaban los maicitos mientras se comían los anones. Allí nos quedamos un rato, nada más que oyendo aquel repiqueteo de los cantos, mientras en la cabeza nos caían anones acribillados. Luego fuimos hasta los grandes colchones que forman en el suelo las matas de bambúes y nos acostamos mirando a los cupeyes que se desprendían de las hojas y caían al agua. Cuando nos despertamos, había llegado el día. También había llegado mi madre y mi abuela y ya estaban junto a nosotros. Mi madre, con la mano en la cabeza, lanzaba gritos muy altos y brincaba. Mi abuela, más tranquila, llevaba un fuete en la mano y dándome con él en los ojos me dijo: «Oye cómo llora tu madre, salvaje, camina para la casa». Y me lanzó otro fuetazo, pero yo bajé la cabeza y solamente me pude dar en la frente. Las dos mujeres me cogieron por los brazos y zarandeándome me levantaron en peso y empezaron a llevarme. Yo no hice ninguna resistencia y aun cuando me soltaron continué caminando muy tranquilo junto a ellas. Bestial iba sobre nosotros, saltando entre los gajos de las matas de mango y sacudiéndolos para que todas las frutas podridas nos cayesen en la cabeza. Mi abuela, que caminaba callada,
se enfureció cuando un mango verde le golpeó una oreja. «Eres el diablo, maldito», le dijo a Bestial, y le lanzó un escupitajo. Entonces él, mientras agarraba un avispero con la mano, soltó una risa tan grande y extraña que todas las avispas cayeron sobre la cabeza de la abuela. Con el panel vacío y soltando carcajadas, se tiró de la mata y salió corriendo hacia la casa. «Algo trama este salvaje», dijo entonces su abuela, cambiando de color varias veces y echando a correr tras él. Mi madre aprovechó que estábamos solos para soltar unos gritos muy fuertes y darme varios golpes. Luego prosiguió caminando y llorando sin interrupción hasta que me dijo que por poco se muere al ver que yo no volvía a la casa. A medida que nos íbamos acercando, los gritos de mi madre fueron descendiendo y cuando estábamos en el patio casi ni me molestaban. Pero entonces, de la casa, nos llegó un quejido muy fuerte. Yo miré ilusionado para mi madre, pensando que al fin había hecho algo interesante, como producir gritos que estallasen lejos de su cuerpo. Pero, por su expresión, noté que los gritos no eran suyos, y los dos corrimos rumbo a la casa. Cuando llegamos, todo estaba muy tranquilo. Mi abuela, sentada en un taburete del comedor, se estiraba el vestido y se calzaba un zapato. Yo iba a decir algo, pero ella se me adelantó y, como si fuéramos alimañas insignificantes, nos dijo: «No hay leña seca». Antes de salir con mi madre al Sao a buscar la leña, entré a mi cuarto. Sobre mi cama estaba Bestial roncando muy tranquilo. Luego salió al patio y me quedé mirando a mi madre, que se alejaba con el machete en la mano. Antes de seguirla, fui hasta el cantero de los clavelones, una mata arrancada de raíz hasta tirada sobre la tierra enfangada. A los pocos momentos, caminaba junto a mi madre, rumbo al Sao. 7. Y es el último. Son 17, pero es el único capítulo que voy a leer. Es muy cortito. Es ese pedacito. 7. Cuando el sol, derrumbándose sobre el Sao, encendía solo los últimos capullos de la palma, mi madre y yo regresamos estivados de leña seca. Al llegar a la casa anochecía. Mi abuela, con los brazos cruzados frente a los clavelones, nos ordenó, sin abrir la boca, que dejásemos allí mismo la leña y fuésemos por el agua al pozo. Fuimos. Abuela tomó las latas y, como siempre, empezó a esparcir el agua. Mi madre entró en la cocina y sirvió la comida. Yo caminé hasta mi cuarto, donde Bestial aún roncaba. También ya era de noche. Bueno, mañana continuaremos con el 8 y 9 y 10 y así hasta que terminemos. Bueno, que el lunes termine bien y nos vemos mañana martes. ¡Chao! ¡Hasta luego!